Llegamos a la última palabra de las 7 que nuestro Señor Jesucristo mencionó en la cruz. Y es cuando nuestro Señor Jesucristo dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Quisiera que me acompañara ahí al capítulo 23, versículo 44 al 49, y dice: Era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo: Ciertamente este hombre era inocente. Todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Y no sé si usted tiene la misma impresión que yo tengo, pero al escuchar a cada uno de los expositores, uno va viendo cómo pues toda la palabra de manera preciosa, de manera perfecta, encaja en una obra maravillosa que Cristo Jesús terminó llevando a cabo a favor de nosotros. Sin embargo, cuando Lucas nos deja ver y dice en el versículo 44, era ya como la hora sexta, es decir, las 12 del mediodía, para que lo ubiquemos un poco más fácil. Y dice que hasta la hora novena hubo tinieblas, es decir, 3 de la tarde, 3 horas donde todo se llenó de tinieblas. Un tiempo de tinieblas nos está diciendo Lucas y nos da a pensar un poco más. Sin embargo, es interesante que el pueblo judío entendía que la oscuridad sobrenatural que se había presentado estaba relacionada con el juicio divino. Marco lo explicó de manera mucho más profunda. Y sin embargo, Amós nos deja ver en el 5:20 y en el 8:9 que era algo que estaba profetizado y que se daba. Pero es interesante que nos dice también, y quiero que le prestes atención al texto, en la riqueza que nos da Lucas, que dice que cuando las tinieblas desaparecieron, es decir, sobre la hora novena, observa lo que dice el versículo 48, y dice: todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Lo que había sucedido, lo que había acontecido, era algo único realmente. Es interesante porque en ese mismo momento, en ese tiempo, el velo se rasga posteriormente al levantamiento de las tinieblas, justo en el momento preciso cuando los sacerdotes estaban reanudando el sacrificio de los corderos pascuales. Dios estaba rompiendo de arriba a abajo el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, como lo explicó Marco en Mateo 27:51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Lo que podemos ver acá es que la expiación estaba completada. El acceso a Dios estaba abierto y el nuevo pacto estaba ratificado, haciéndose obsoleto todo lo relacionado con la adoración en el templo. Eso es supremamente importante. La ruptura que Dios hizo del velo simbolizó la destrucción espiritual. Llegó a un punto final. Nuestro Señor Jesucristo, sabiendo realmente que todo estaba consumado, como lo acabó de explicar Joan, una vez concluida su obra, en un enérgico grito, algo que no es natural para alguien que padecía una muerte natural de crucifixión, entregó voluntariamente su vida como ofrenda de expiación. Que Juan nos deja ver en el capítulo 10, versículo 17, 18, como nos lo muestra.
Y esto significa que la comunión con el Padre se había restaurado, que la obra de redención había concluido. Juan 19:30. Habiendo dicho esto, dice la palabra aquí Lucas, expiró. Y sabe una cosa, es interesante ver que Dios llegó en medio de las tinieblas al Calvario. Algo interesante, ese día para desatar un juicio, no en sentido escatológico contra los impíos, sino en un sentido soteriológico en contra de su Hijo. Dios llevó ese día la oscuridad exterior del infierno a Jerusalén, mientras desataba sobre Jesucristo toda la extensión de su ira contra los pecados de todos aquellos que alguna vez serían salvos. Un teólogo lo describió de esta manera: ira infinita, movida por justicia infinita, liberó el castigo infinito sobre su Hijo. Puesto que Él es infinito, en solo 3 horas pudo absorber todo el castigo del infierno eterno para todos los que alguna vez creerían. Cierro comillas. Lo que nos deja ver es que Él llevó en su propio cuerpo nuestros pecados. Como lo dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Y aunque no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, describe Pablo, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Eso es una declaración preciosa y maravillosa. Nos dice que fue herido por nuestras rebeliones o nuestras transgresiones, en otra versión. Molido por nuestras iniquidades. Era el cumplimiento de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Y hecho maldición por nosotros, Gálatas 3:13. Pablo lo declara de una manera muy clara: Cristo nos redimió de la maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Lo que podemos darnos cuenta es que Dios estaba allí en el ardor de su juicio. Era lo que Dios realmente había determinado. Juicio que en realidad debería ser para nosotros, que nos debería llevar a inclinar nuestra cabeza y ver la gracia y la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que nos lleva a realmente no levantar nuestra cabeza, sino por el contrario, a estar en agradecimiento con el Señor, con el Dios de gracia, de bondad, el Dios de misericordia. Y es interesante porque esto implicaba tanto su castigo como la ausencia de su consuelo. Debía ser de esa manera. Algo que el mundo no entiende. Algo que solamente es revelado para los que Dios ha amado desde el pasado eterno. Algo que Dios había establecido sin nosotros merecerlo realmente. Y creo que para nosotros demanda que constante y permanentemente vivamos agradecidos con el Señor. Vivamos agradecidos en la exaltación y la adoración a nuestro Señor Jesucristo, reconociendo su obra de redención, el alto precio que llevó a cabo, que pagó. Lo precioso es que con nuestro Señor Jesucristo, como últimas palabras, le dice al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo fue perfecto. Todo fue llevado de la manera que Dios lo había preparado, de la manera como Dios lo había establecido. Y creo que no podemos dejar fuera el Espíritu Santo. Qué bien dijo nuestro Señor Jesucristo: cuando venga el Consolador, Él
los llevará ¿a qué? Al arrepentimiento. Nos llevará a realmente a entender nuestra condición de pecado. Y creo que podemos darle gracias al Señor para finalizar. Decirle gracias. Gracias, Señor. Gracias. Adorarle y exaltarle desde lo profundo de nuestro corazón. Quiero invitarte a que inclines tu rostro. Juntos levantemos una oración más dentro de ese tiempo tan agradable y podamos adorar a nuestro Señor en agradecimiento por tan grande obra, tan maravillosa, tan irrepetible, sin igual, invaluable completamente. Padre, a ti te damos gracias, bendito Dios. Tú que eres el Dios soberano, infinito, eterno, Rey de gloria y majestad, que estás sentado en tu trono, recibiendo la adoración y la exaltación. A tu diestra, tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, dignos de ser exaltados y adorados, bajo el poder y la dirección de tu Santo Espíritu, con el entendimiento en tu palabra, Señor, y de saber que no solo nosotros, sino también las criaturas celestiales están adorándolos, están exaltándolos. Señor, que nuestro corazón también se regocije en gratitud de saber de que nuestra salvación en Cristo Jesús está completa, está segura, que no la vamos a perder, Señor, que verdaderamente la obra de redención que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo realmente ha sido perfecta para que nosotros podamos recibir o hayamos podido recibir la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre ella, Señor, entonces ser declarados justos, Señor. Que podamos deleitarnos en nuestra condición y en nuestra posición delante de ti, Señor, en agradecimiento y únicamente en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.